jokalari, eta besti guitxengoa ez, azkenengo aztietan holan gauz, baina, bueno, eta ondino errekuperetako jentie, nik pentsot denpora gisa bidala, eta azkenien, nik pentsot partido garrantzitsua da, partido batera da bakarrik eliminatu dixe, orduen asmue da, irabaztie ez, han, eta, bueno, bebai errespetuaz, zeia Alcorcon eliminatu dau, orduen horrek esan gure dau, gauza kondutzen da biela, ez. Es un casereño. A ver, euren grupotik talde honenetarako da ez, azkenien eurek ni pentsetot talde hona dekela ikusi otzau partido bi eroidu, badakigu zelan jokatzen da bien, eta bueno, preparaute goiez ez, partidu nentzat, baina bueno, bai eurek ilusio askoaz jokatuko dabe, euren zelaixen, pentsetot kanpo beteta egongo dala, eta bueno, ez dala izango erreza ez, guk badakigu, Logroñosen kontra jokatu ginean, lehenengo zatizia oso txartu jokatu ginen, gero bigarrenien zentaute urte ginen eta hobeto jokatu ginen, eta bueno, hor irabazi ginen partidue, baina ez bado urtetan zentaute partidura, seguru oso gatxe izango dela. Logroñeseko garaipenak konfiantza puntu bat ere emango zion agian ekipoari, ezta? Bai, azkenien beti bilurra dekozu ez, bai da hirugarren mailako taldie, baina hor dauz, eliminatorisa bi pentso pasau da biela, ilusio askoaz, eta ez da erreza ez, eta beti geratzen da lehenengo mailako baten bat, kanpoen geratzen da ez, gu ez gaien. Bueno, eta zurmurru askoren artean, azken aldean Kristoforo atera da, ez dakite zerbait konfirma dezakezun, zerbait esan dezakezun? Hori beste atera jo biozue, pin, han bestatien, eta han galdetu biozue ez. Ez dago ezer, ez dakit egongo da edo ez. Vale, eskarrik asko. Buenas, José Luis. ¿Cómo llegáis al partido? No sé si recuperáis a alguno de los lesionados. No recuperamos a nadie. Creo que estamos, si no siguen los mismos, Ramis, Arbilla, Pape, Quique, Gonzalo. Recuperamos a Orellana de la Liga, de la sanción. Y nada más, ¿no? El resto somos pues los de la semana pasada y contaremos con 2 o 3 jugadores del filial. ¿Cómo se está afectando tanta baja? Porque el equipo está jugando bien, el otro día en Valencia jugó bien, en los 2 resultados anteriores, ¿no se está afectando en exceso o lo notáis que sí? Hombre, siempre es mejor que estén todos disponibles, ¿no? Aunque a veces también es verdad, ahora tengo menos posibilidades de equivocarme. Hay menos donde elegir, ¿no? Cuando hay más donde elegir me equivoco más. Pero bueno, también es cuestión de entrenador, ¿no? El equivocarte en ese sentido, pero creo que en los últimos partidos hemos sido equipo, no hemos tenido tantas individualidades y hemos jugado más como equipo y bueno, y te faltan unas cosas, pero te dan otras, ¿no? Y en ese sentido pues creo que hemos competido bien. Cuando la Copa cae entre semana es normal que haya muchas rotaciones. Ahora que todavía queda una semana para enfrentarse al Atlético, ¿vas a hacer muchos cambios? ¿La alineación va a ser parecida a la de Valencia? No, haremos cambios. Haremos cambios porque encima los que estamos también, en teoría estamos bien, están con problemas, ¿no? Taka anda con la espalda fastidiada, pues Cote llevamos tiempo dándole descansos entre semana para que llegue el fin de semana. Entonces sí, daremos algún descanso a algún jugador que ha jugado el último partido, no irá de viaje, y algún jugador del Vitoria jugará de inicio también. ¿Qué nos puedes decir del cacereño, líder de su liga, que eliminó al Alcorcón en la anterior eliminatoria? Pues eso, primero lo más fundamental es, ¿no? que eliminó al Alcorcón, ¿no? Un equipo de segunda división de la Copa. Es un equipo que está arriba en su grupo de tercera división, es un equipo
el que hace cosas bien, tiene una banda derecha buena, ¿no? con lateral y banda que profundizan bien, que juegan bien, individualmente, técnicamente buenos. La cosa está en nosotros, en salir fuertes, sin salir pensando que va a ser difícil. Si salimos pensando que va a ser fácil, seguro que nos van a dar un susto, y si te dan un susto con un gol, no es fácil poder levantar ese partido. Entonces, tenemos el ejemplo de Logroño, que el primer tiempo lo hicimos muy mal, tuvimos la suerte de que no nos hicieron gol, y luego ya en el segundo tiempo salimos de otra forma y ganamos más fácil, ¿no? Pero nadie te va a regalar nada, y menos ellos, ¿no? Que te dan la ilusión de pasar la eliminatoria. Para ellos también es semana tranquila, sin partido entre semana, entonces estarán igual que nosotros en ese sentido, y la ilusión de jugar delante de sus aficionados para poder jugar contra otro equipo de primera división también. Hablabas antes de las bajas, de tantos lesionados, hasta 3 jugadores del filial están yendo en las convocatorias. Ahora que está abierto el mercado de invierno, Mendy, no sé si hay alguna posición que el equipo pueda reforzar. Ya veremos, ¿no? A ver, siempre que tienes fichas libres, siempre que tienes la posibilidad de pues cuando se abre el mercado, siempre estás atento, ¿no? Veremos a ver, ¿no? Hasta el 31 de enero estaremos ahí, expensas, y como tú bien dices y como todos sabemos, ¿no? Tenemos mucha gente lesionada, y además lesiones para cierto tiempo, ¿no? Tanto Quique, Anaitz lleva mucho tiempo también, Iván Ramis, Pape también lleva mucho tiempo. Por te digo que, bueno, vamos a ver qué es lo que surge. Tampoco vamos a ir a por todo lo que se mueve ni cualquier cosa, ¿no? Vamos a intentar que si llega algo sea de que nos guste. Mendy, ¿te ha hecho falta motivarles un poquito más a quienes van a jugar el domingo? No, porque al final yo creo que muchos están esperando ese partido, ¿no? La Copa siempre decimos lo mismo, sobre todo nosotros que solemos cambiar mucho el equipo, ¿no? Que gente que no está jugando durante la temporada está esperando estos partidos, ¿no? Y lo bueno de esto es pues que bueno, el partido anterior no fue hace demasiado, ahora jugamos este fin de semana. Si nos clasificamos bien en rápido la siguiente eliminatoria, es una forma de tener a todo el mundo activo, ¿no? y pendientes de que saben que van a jugar, ¿no? Y concentrados pues, tanto en entrenamientos como en partidos. Entonces, yo creo que aun teniendo tanta gente lesionada, con la ayuda de los del Vitoria, yo creo que nos viene bien estos partidos de Copa. El ojo no se va un poquito al sábado que viene, ¿no? Está muy lejos. Está muy lejos. Tenemos toda una semana para preparar, para recuperar, para todo, ¿no? También es verdad que de vacaciones nos fuimos pensando que después de vacaciones íbamos a recuperar a la gente y no hemos recuperado. Al revés, pues han sido lesiones más graves de lo que pensábamos. Pero bueno, tenemos una semana más para recuperar a la gente, eso sí, pero vamos a pensar primero en Cacereño, que es lo que nos va.